¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos al canal. Un saludo especial para todos y un agradecimiento a todos los que han visto estos últimos videos. Quiero en esta ocasión seguir hablando un poquito de lo que es el miedo, lo que es el control mental y cómo es que las sectas, y especialmente la secta watchtoweriana, lo utiliza como una manera de adoctrinar y controlar a sus miembros. Aquí en el canal ingresan de repente muchas personas que yo no sé si son testigos activos, otros dicen haber sido testigos, pero la verdad es que es difícil creer si no presentan pruebas de aquello, como tampoco presentan pruebas para sus argumentos que colocan en los comentarios como defensa de esta secta. Unos dicen que los que hacemos estos videos solamente propagamos mentiras, otros dicen que esto no es una secta, que es la organización de Jehová, pero eso no es nada nuevo para nosotros porque eso es lo que justamente enseña la secta. Ahora, hay un comentario interesante de un sobreviviente de la masacre de Jonestown, donde dice: nadie se une a una secta, nadie se une a algo que pudiera hacerle daño. Se une a una organización religiosa, se une a una organización política o se une con gente que realmente uno le agrada. Y yo creo que eso es cierto, porque cuando nosotros por experiencia entramos a la secta, ninguno de nosotros pensó que entraba a una secta, ninguno de nosotros pensó que allí habían personas que pudieran hacernos daño. Eso lo descubrimos con el tiempo, una vez estando adentro. Y lamentablemente la religión, ¿qué poder tiene? Tiene el poder de manipular, de hacerte creer en algo y de llevar a las personas a un comportamiento destructivo. Y eso pasa con los testigos de Jehová. Ejemplo de ello es esta famosa enseñanza de la sangre, que hace que los padres, por ejemplo, en la práctica dejan morir o terminan dejando morir a sus hijos cuando rechazan este tratamiento de las transfusiones de sangre, que es una alternativa en casos realmente complejos, y es una alternativa también, si se quiere, un tanto más económica, porque hay otros ciertas herramientas que pueden usar ellos, pero que no son asequibles a todos los testigos en general, porque todos los testigos en general no tienen el mismo nivel de ingresos, los mismos recursos. Hay países donde los testigos subsisten con lo mínimo, con lo básico, y tampoco ciertos u otros tratamientos alternativos, ¿no es cierto?, que ellos dicen tener, alcanzan o pueden ser asequibles a todos ellos. Pero la verdad es que los testigos tienen que obedecer estas normas, estas instrucciones. Y eso, para los que acá adentran y dicen no, usted está mintiendo, bueno, desmientan a la Atalaya del 15 de noviembre de 2013. En su página 20 dice que todos, dice allí, todos debemos estar listos para obedecer todas las instrucciones que se nos den, nos parezcan o no razonables. Entonces, cualquier locura que en sus momentos de ocio se les ocurra a los miembros del cuerpo gobernante y se las transmitan como verdad, usted tiene que
obedecerlas, usted tiene que hacer caso, ¿no? Usted no se puede negar, ¿no es cierto?, a seguirlas. Bueno, eso es parte de la herramienta del miedo, la herramienta del control mental. Que estos factores de control mental se pudieran resumir de la siguiente forma: los líderes merecen obediencia estricta e incondicional. Los líderes son los únicos en enseñar la verdad. La salvación solamente es posible al estar asociados a este grupo. Es decir, para la gente que no es testigo de Jehová, la salvación está en que ellos lleguen a ser testigos de Jehová. Ahora, la disidencia al interior debe ser estrictamente evitada, y yo agregaría controlada y eliminada. Bueno, hay un psiquiatra estadounidense, un señor de nombre Robert Lifton, que hizo un trabajo de entrevistar a soldados que habían sido prisioneros de guerra. Y este trabajo fue publicado en un libro que tenía que ver con la psicología del control mental. Y el libro usted lo puede buscar en internet. Dice: La reforma del pensamiento y la psicología del totalismo, un estudio del lavado de cerebro en China. Robert Lifton es el autor. Bueno, de este libro vamos a comentar algunas cosas. ¿Cómo ocurre esto del control mental? Punto 1. Limitación de todas las formas de comunicación con los que están fuera del grupo. Libros, cartas, visitas, correos, podemos decir, con los amigos o la familia que no es parte, están limitados. Para no decir prohibidos, limitados. Aunque hay casos, muchos casos, en que efectivamente se les prohíbe. ¿Es mentira lo que digo? No es mentira, porque la misma atalaya del 15 de febrero del año 94, en la página 24, dice claramente: también tenemos que guardarnos de la compañía prolongada con personas del mundo. ¿Y quiénes son esas personas de las que debemos guardarnos de su compañía? Vecinos, condiscípulos, compañeros de trabajo, socios de negocios. La experiencia muestra, dice en parte la revista, que es posible que con el tiempo prefiramos esa compañía a la de los hermanos. Pero ¿cómo dice o cómo se refiere a esas personas? Es posible que con el tiempo prefiramos la compañía mundana, porque ese es el término despectivo que usa, ¿no es cierto?, la secta para referirse a las personas que no son parte de ella. Entonces ese es el control del entorno, control de lo que tú haces en términos del control de tu círculo social, con quién ellos quieren que tú te juntes y a quienes quieren que evites. Y dentro de esos que tienes que evitar también está tu familia, que si no es testigo de Jehová no puede entrar dentro de tu círculo de amigos o de grupo, qué sé yo, con los que tú te pudieras pudieras tener una relación más estrecha. ¿Qué más? Se pide la pureza. Una meta explícita del grupo es traer a cabo algún tipo de cambio, sea este en una escala global, social o personal. La perfección solo es posible si uno se mantiene dentro del grupo y le es leal. Bueno, ellos en la atalaya de julio del 2002, 1 de julio, página 12, dicen parte: la paz de la que disfruta el pueblo de Jehová lo convierte en un refrescante oasis en este mundo violento. Es decir, acá está la paz, vénganse con nosotros porque afuera de acá no hay paz. ¿Asiste usted a las reuniones que celebran los testigos en el Salón del Reino?
allí ve a un pueblo que difiere mucho de otro. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué son diferentes? Bueno, dicen ellos mismos, somos el pueblo de Dios. Somos diferentes porque portamos el nombre de Dios. Atalaya el 88, 15 de enero, página 10. Entonces ahí tiene el otro detalle, ¿eh? Todo lo demás que esté fuera del grupo está contaminado. Por lo tanto, si usted quiere tener paz, si usted quiere disfrutar de un oasis o de un paraíso espiritual, como ellos le llaman, usted tiene que venirse para acá. Usted tiene que vernos a nosotros como somos, ¿eh? Somos especiales. Otro punto, culto de confesión. La práctica poco saludable de la autoconfesión de los miembros del grupo, a menudo llevada a cabo en el contexto de una reunión pública o en el grupo, admitiendo pecados pasados o imperfecciones, incluso dudas sobre el grupo y pensamientos críticos acerca de la integridad de los líderes. Bueno, ¿qué se busca con esto? Con esto lo que se busca es limitar la capacidad del testigo de Jehová de poder cuestionar, de poder criticar, de poder investigar acerca de cualquiera de las doctrinas que le haga ruido, que le genere dudas de si esto es o no es, si tiene sentido o no tiene sentido, y a lo mejor su sentido común, ¿no es cierto?, le va a decir que algo no le calza, pero no, usted no puede, ¿no es cierto?, distraerse de seguir creyendo y seguir obedeciendo estas directrices o estas enseñanzas o estas doctrinas. ¿Es mentira? Atalaya el 1 de octubre del año 89, página 18. Por consiguiente, si tiene dudas, quejas o ideas apóstatas que lo exponen al peligro de contaminarse, extírpelas y busque ayuda a los ancianos. Porque si usted no lo hace dentro de un tiempo razonable, usted está poniendo en riesgo la limpieza de la congregación, decía la Atalaya del 15 de octubre del 89, página 15. Entonces el testigo de Jehová debe ser muy cuidadoso de no incurrir en cuestionar, no y mucho menos criticar, si se le ocurre, las doctrinas de la secta. Ciencia sagrada. ¿Cómo es esto? Otro punto. La perspectiva del grupo es absolutamente cierta y capaz de explicar todo, con mayúsculas, todo. Todo lo explicamos nosotros. La doctrina no está sujeta a modificaciones o preguntas. Detalle. No está sujeta en el caso de los testigos a modificaciones, salvo la que hacen los propios líderes. Se requiere la conformidad, y con mayúsculas, la conformidad absoluta con toda la doctrina. ¿Cómo lo expresa una Atalaya? 1 de agosto del 2001, página 14. Primero, puesto que ha de mantenerse la unidad, el cristiano maduro debe estar en armonía con sus hermanos en lo que se refiere a la fe y el conocimiento. No defiende sus opiniones personales ni se obstina en ellas. Tampoco alberga ideas propias en cuanto a entendimiento. Entonces, eso está controlado y restringido. Si usted empieza a cuestionar, te van a decir que eres un inmaduro. Si usted empieza a cuestionar, te van a decir de que eres un desobediente, que estás en contra de Jehová, que estás en contra de la organización. Jehová usa a su organización para enseñar y alimentar a su pueblo. Por consiguiente, crea usted, esto me gustó, a través del 15 de enero del 63. Mire cómo lee. Por consiguiente, crea usted, sin sospecha, la verdad presentada por el esclavo fiel y discreto.
Y aquí hago el alcance, por lo que les decía, solamente ellos pueden modificar las doctrinas, las enseñanzas, los términos, la variedad de términos que también tienen relación, porque ahora ya no es el esclavo fiel y discreto, sino que es el esclavo fiel y prudente. Entonces, todas las verdades de esos años hoy día ya no son verdades porque han sido muchas de ellas modificadas. Lenguaje cargado, otro punto. Un nuevo vocabulario emerge en el contexto del grupo. Los miembros del grupo piensan dentro de los parámetros muy abstractos y estrechos de las doctrinas del grupo. ¿Y qué hacen ellos con esta terminología? Detener el pensamiento crítico, forzando al grupo a pensar de tal forma, con términos y clichés que obviamente le impiden, ¿no es cierto?, hacer alguna investigación o hacer alguna modificación de algo en cuanto a lo que creen y piensan. Y es así como ellos, ¿no es cierto?, se han apoderado o han acuñado términos como la verdad, bueno, antes era nuevo orden, después un nuevo sistema, ahora parece que es nuevo mundo, mundanos, gente mundana. Ellos ya saben de qué se trata cuando se habla de eso. Cuando se habla de la organización de Jehová, ellos ya interpretan eso, teocrático, restringido, traslapado. Bueno, ahí yo creo que hay dudas todavía en mucho de lo que es el traslape, pero en general tienen un lenguaje que los diferencia, por decirlo así, de los demás, y a eso se atienen los testigos de Jehová. Y por último, otro punto, dispensación de la existencia. ¿Qué significa eso? La salvación es posible solo en el grupo. Los que abandonan el grupo están condenados. Entonces, ¿es mentira eso que estoy diciendo? A ver si algún testigo lo desmiente, pero que lea primero, antes de desmentir, la atalaya del 1 de septiembre del año 1989, página 19, donde dice: solo los testigos de Jehová, el resto ungido y la gran muchedumbre, como organización unida bajo la protección del organizador supremo, tienen la esperanza bíblica de sobrevivir al fin del inminente sistema dominado por Satanás el diablo y encaminado a la destrucción. Bueno, es interesante que hablaban allí del fin inminente, porque justamente ellos pensaban que el siglo pasado o a fines venía ya el fin. Particularmente si uno analiza bien, si uno estudia bien las publicaciones, se va a dar cuenta que ellos lo esperaban para la década del 90, para ese año, de acuerdo a todo lo que habían publicado anteriormente, ¿no es cierto? Ellos entendían de que iba a venir el fin. Eso la mayoría de los testigos de Jehová no lo saben. Entonces, por eso, a partir de allí también empezaron a hacer en forma muy sutil determinadas modificaciones a sus doctrinas, a sus enseñanzas respecto de los ungidos, respecto del tiempo del fin. Entonces, porque el fin después se fue estirando y no llegó, y muchos testigos empezaron a hacerse preguntas respecto de, efectivamente, bueno, ¿cuándo viene el fin si ustedes dijeron tal cosa en esta época? O si ustedes nos orientaron a pensar de una forma, pero ahora parece ser que como entendimos lo que ustedes nos estaban diciendo, y lo que se iba a cumplir supuestamente no se está cumpliendo, bueno, ahí hubo que modificar un montón de situaciones o enseñanzas y doctrinas que ellos habían publicado, pero que los testigos más fanatizados aceptaron sin cuestionar. Pero muchos se fueron y muchos han seguido yendo hasta el día de hoy, y lamentablemente, aunque no quieran reconocerlo, tienen una baja considerable de adeptos y un decrecimiento en los últimos años. Y creo que con la situación que se ha vivido actualmente ha sido inclusive mayor.
ha sido mayor porque, ¿no es cierto?, obligadamente todos han tenido que ir a internet, y esa herramienta demonizada por la secta y después utilizada ampliamente para evangelizar a través de este medio también les ha jugado una mala pasada, porque la gente se ha encontrado con cosas y ha investigado cosas y, por decirlo así, ha abierto los ojos y se ha dado cuenta del gran engaño que había detrás. Así que si uno resume esta fórmula, esta herramienta de miedo y control que utilizan las sectas y particularmente los testigos, les aplica muy bien. Los líderes afirman que poseen, por decirlo así, una conexión especial con Dios que le permite, a través de lo que ellos hacen, de estudiar mucho, porque los testigos en general creen que los miembros del cuerpo gobernante son tipos muy estudiosos, que estudian mucho la Biblia y a través de ello pueden discernir, porque ellos dicen que no son inspirados, pero bueno, de alguna forma reciben esta iluminación que después transmiten a los demás como ciertas verdades que no son otra cosa que la acomodación de determinadas enseñanzas al tiempo, a la época y también a las necesidades comerciales de esta empresa inmobiliaria. Dicen ser el único canal de la verdad, de la salvación, el único medio, ¿no es cierto?, que Dios tiene para entregarle información a sus seguidores. Se condena al testigo que ponga en duda esto, que cuestione esto. El testigo que lo haga, ¿no es cierto?, es aislado, es separado, es expulsado del grupo. Así es que no les queda otra a muchos que permanecer allí, aún sabiendo muchas de estas cosas, porque saben que el precio de irse es muy caro. Entonces ese es, por decirlo así, el núcleo de la doctrina de esta secta, mantener a un grupo sometido a través del miedo y el control, ¿no es cierto?, a la dirección de los líderes, que son los llamados miembros del cuerpo gobernante, que a su vez obedecen a otros personajes que están en la sombra, y que son los que justamente se benefician del trabajo que el testigo común cree estar haciendo para Dios, pero que no se da cuenta que lo único que hace es enriquecer, ¿no es cierto?, a esta organización multinacional millonaria que funciona en base a estos aportes voluntarios que le llaman, y a haber levantado este gran complejo inmobiliario a través de todo el mundo, ¿cierto?, con tremendas instalaciones que se validan cada año que pasa, porque todo lo que es bienes raíces va adquiriendo costos mayores en el paso del tiempo. Así que esa es la verdad, mis amigos, esa es la verdad para los testigos que ven esto, para los ex testigos que suben o que se meten a ver esto para defender a la secta. Y esa verdad del miedo y del control mental que ejercen las organizaciones sectarias, particularmente los testigos, es algo que, les digo francamente, no tiene ningún sentido seguir negándola. Así que espero, amigos, les haya gustado este video y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.